Yo diría que la muerte de Franco no puede entenderse como simplemente un paréntesis que se cierra frente a otro paréntesis que se abrió, por ejemplo, en el 36, sino que la muerte de Franco, me parece, es un episodio envuelto entre un conjunto de procesos mucho más amplio y que, por tanto, se corre el peligro de que la muerte de Franco sea un fenómeno, algo que está en la apariencia, que la realidad trabaja por otros derroteros, entre los cuales la muerte de Franco tiene una significación evidente, pero repito que no creo que sea simplemente el cierre de un paréntesis. Esto significa lo siguiente, que si fuera el cierre de un paréntesis, habría que considerar a todo el periodo del franquismo como un periodo en blanco, en donde la sustancia cultural española, suponiendo que esto tenga algún sentido o que queramos decir algo con ello, se hubiese o bien sofocado, o bien agostado, o bien emigrado, de forma que entonces el cierre del paréntesis significase la vuelta de los que estaban fuera, o bien el desprendimiento de las aguas represadas. Y todos estos esquemas me parecen sinceramente frívolos, superficiales. A mí me parece, y sobre todo en el campo de la filosofía, campos, si lo es, puesto que el campo de la filosofía está esencialmente vinculado con todos los demás campos de la realidad, de la producción, de la cultura, etcétera, a mí me parece entonces que la muerte de Franco eh, es un acontecimiento que efectivamente tiene una significación, pero que todavía no podemos medirla, que tendría que pasar más tiempo para poderla medir. Y que concretamente los grandes acontecimientos realmente nuevos, me parece, que en el orden cultural se pueden determinar como característicos de los 2 años del profranquismo, van por terrenos que han de influir ulteriormente, sin duda, en el proceso de la cultura española, pero que, repito, todavía no creo que estén determinados. Me refiero, por ejemplo, a novedades, quizá, por lo menos en cuanto a su expresión, como puedan ser pues movimientos feministas, movimientos homosexuales, ecologismo, ¿verdad? Libertad de religiones. Todas estas circunstancias son realmente van configurando una situación nueva, evidentemente. Pero también es cierto, creo, que lo que en filosofía y en otros campos de la cultura hoy día se produce, de algún modo estaba ya incubado en el interior, estaba incubado, está ahora extendiéndose, propagándose, y para terminar, yo creo que, para utilizar otra metáfora, sería más bien una corriente que estaba represada, donde Franco y el franquismo era, y la derecha generalmente era un espantajo que teñía las aguas de un determinado color, pero que ese espantajo se estaba disolviendo realmente por la propia fuerza interna de la corriente, que ahora está a la luz. Y ahora es la verdad. Ahora es la verdad de lo que era el franquismo y de lo que hemos sido en España en el franquismo. Y esta verdad a veces, pues es bastante, bastante dura. A La su verdad de lo juicio, ¿en qué terreno se dejó sentir de forma más negativa el peso de la censura, de las consignas oficiales, de la represión cultural en una palabra? Bien, ¿En el terreno de la documentación, en el terreno de la creación o en el terreno del pensamiento? bien. Me parece que en el caso de la filosofía la situación es muy característica, muy característica con respecto a otros campos. Quizá tendría que ver con lo que ocurre, pongamos por caso, en el terreno de la física o de las matemáticas. Un libro de álgebra superior es un libro clandestino, aunque se deje imitar a la calle, porque la gente no lo entiende. Y un libro de filosofía ocurre exactamente igual. Nosotros podemos decir, por nuestra experiencia en Oviedo y por otros informes que tenemos de otras facultades y de otros lugares y centros de cultura, que prácticamente estábamos informados en la época del franquismo, entraba aquí todo directa o indirectamente, y la diferencia con ahora, en cuanto a documentación, que usted me pregunta, se puede expresar gráficamente así. Tenemos en nuestro departamento en Asturias unos armarios de biblioteca parecidos a estos. La diferencia es que en la época del franquismo los libros prohibidos estaban en la parte de abajo y los libros que se podían utilizar estaban en la parte de arriba. Ahora siguen igual por razones puramente de inercia, de bibliotecario, ¿no? Pero los libros estaban allí y la gente los leía. Y quizá los leía más que ahora, muchas veces también. Pasemos revista Mm. brevemente a los diferentes factores de la situación, empezando por el factor hombre.
Antes se ha referido usted al regreso de algunos pensadores. ¿Qué ha supuesto el exilio, es decir, el regreso del exilio de los pensadores? ¿Un fenómeno tan importante, tan vistoso y tan venturoso como el del regreso de los escritores de creación o no? A mí me parece que los escritores que estaban fuera ya eran conocidos. Eran conocidos. En filosofía, por ejemplo, el caso de los exilados o medios exilados. El caso, claro, de Ortega, que ya volvía hacía muchísimos años, claro, que había vuelto ya, en los años 50 ya había vuelto aquí. El caso, pues, de Ferrater Mora. El caso de García Vaca, que no ha vuelto, pero las obras de García Vaca, sin embargo, eran aquí conocidas por círculos muy pequeños. García Vaca prácticamente no es conocido por el gran público, pero sin embargo es muy conocido por profesionales. Estamos muy en contacto con él. Ahora creo que va a volver a España. Yo por eso pienso que la vuelta del exilio no significa gran cosa. Más bien significa, de momento, significa un acontecimiento social, político, pero culturalmente estábamos al tanto de lo que se hacía por allí. Y entonces hay que hablar también, no de un exilio interior, puesto que no se puede hablar de exilio interior, más que de los que estaban en las cárceles realmente. Pero yo sinceramente reivindico también la labor de los que nos hemos quedado dentro, y además de un modo Yo consciente. iba a hablarle ahora precisamente de Sí, este exilio interior, aunque sí, no se sí. pueda hablar de él. ¿Han surgido voces nuevas que estaban aquí pero que aquí no podían manifestarse en estos 2 últimos años? Yo creo que no ha habido un corte. En el campo de la filosofía no ha habido un corte. Los que ahora están hablando son los que hablaban antes. Quizá tenían que hablar de otra manera, tenían que buscar otros cauces, pero lo cierto es que incluso en la universidad había, de hecho, una situación totalmente paradójica en donde la libertad de poder hablar de ciertos temas era prácticamente total, debido precisamente a la incultura atroz de la derecha. Era una incultura tan atroz, pues como pueda serlo, para poner una referencia, el presidente de un club 21 de antes de Jesucristo que existe aquí en el país, pero vamos, no me refiero al de después de Jesucristo. Es decir, son unos esquemas tan absolutamente incultos que prácticamente eran impermeables a cualquier cosa que se les dijera. Y con no mentar determinadas referencias muy concretas, pues prácticamente, digo, no se enteraban. Hay anécdotas abundantísimas, abundantísimas. La policía que pregunta una vez a alguien: "Oh, me han dicho que este es epicúreo o estoico, ¿y qué es esto de epicúreo? ¿No será un masón, un judío y demás?". Pues esto, cosas reales de policías que tenían a su cargo, pues, los servicios culturales, diríamos, ¿verdad? Escenas con policías tenemos abundantísimas, teníamos más tiempo, podíamos relatar. Hoy Montero Díaz me contó una vez que lo estuvieron buscando en Galicia la policía por neocantiano. Sí, 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 no, no me extraña, sí. Pasando al... Perdón, y para terminar, yo creo que entonces de la derecha. Yo creo que la cuestión, vamos, para decirlo simplificadamente, la derecha y la izquierda es una oposición maniquea que tuvo su juego durante todo el siglo XIX hasta la caída de la Unión Soviética, desapareció con las democracias homologadas y no hay tal distinción de derecha e izquierda. En el sentido político, ¿eh? Hay otras distinciones sociales, sociológicas, lo que fuera, pero políticamente no hay distinción. ¿Por qué? En gran parte porque la derecha, la antigua derecha, se hizo socialista ya. El socialismo es un término inventado por un tal Pierre Lerroux en el siglo XIX, que es el mismo que inventó el término solidaridad, para no hablar de fraternidad. Y este individuo, bueno, es un tipo curiosísimo, era espiritista y demás. Entonces, este socialismo fue secuestrado por la socialdemocracia, porque el socialismo era todo lo que era social. Si, por ejemplo, el mejor caso de socialismo que yo conozco, que yo podría poner, es una sociedad anónima, precisamente capitalista, donde está el capital socializado y la producción socializada. Y esto lo dice Marx, ¿eh? Segunda parte, esto lo dice Marx. Bueno, entonces ya no hay izquierda y derecha, No sino... hay izquierda y derecha. Pero ¿qué pasa entonces? Por eso a la derecha le da vergüenza decir el complejo de la derecha, que se llaman. A la derecha le da vergüenza muchas veces decir que es de derecha. ¿Por qué? Porque no es como lo era anteriormente. Y porque el socialismo, este socialismo secuestrado, lo tomó. La tesis del libro que más ha molestado de este libro de mito a la derecha es que la derecha se hizo socialista. Se hizo socialista en tiempo de Maura, la primera oleada; en tiempo de Primo de Rivera, la segunda; en tiempo de Franco, la tercera. Se hizo socialista, en el sentido de que se orientó completamente hacia la cuestión social,
que decía los papas, ¿verdad? Decía, la cuestión social, Instituto Nacional de Previsión, Seguridad Social, todas estas cosas, todo eso está en tiempo de Maura completamente, no digamos Primo de Rivera y Franco. Entonces, se hizo socialista. Y entonces, claro, no quiere ser la derecha presocialista. Y entonces dice, como no dice de izquierda, dice de centro, no sabe por dónde va y ya está por ahí. Y la derecha y la izquierda se encuentra que se ha quedado sin programa. ¿No? Porque la izquierda, ¿qué va a decir? El progreso, pues también los que escriben el progreso. Y los que hicieron el progreso fueron los capitalistas, claro, también tesis de Marx, que es la segunda parte. Quien hizo el progreso en el siglo XIX, quien hizo las carreteras, los ferrocarriles, etcétera, pues el Marqués de Salamanca, etcétera, y Ford y Rothschild, claro. Total, yo creo que lo que ha pasado en España es que, sobre todo después de la transición, cuando en la Constitución no aparece derecha e izquierda, se ha borrado aquello, aparecían otras distinciones, sobre todo la segunda victoria de Aznar, yo creo que fue el año 2000, cuando ganó Aznar ya por mayoría, yo creo que la llamada izquierda pues se temió que ya no cogía nunca el gobierno. Y entonces empezó a reinventar el mito de la izquierda y de la derecha, las dos Españas ante el arte del corazón, aquello de Machado, y entonces pues se volvió a rememorar el dicho con la memoria histórica, un mecanismo electoral completamente para identificar al PP con Franco, con la herencia de Franco y desprestigiarlo. Yo creo que es eso, exclusivamente esto. Está constantemente. Y entonces el mito de derecha está totalmente vivo, está cada vez vivo, la derecha y la izquierda. Se basta ver, basta ver el Parlamento. Cuando dice, el otro día dijo la vicepresidenta, en un rifirrafe de esos que tienen, con esta Santa María, ¿no? Siempre, Soraya. la Soraya. Y, usted me ha dicho los argumentos de la derecha de toda la vida. Ya está, toda la vida. Ese es el mito de la derecha. Que la derecha es una esencia eterna, ¿verdad? De esas porfirianas, de esas del Linneo, que existen siempre, ¿verdad? Y que son siempre de Y toda por la eso vida. es interesante volver a sacar las cuestiones de la guerra civil, del Claro, por eso franquismo. es esencial. Eso es una cosa puramente ideológica. Y como la gente se lo traga, porque la gente cada vez más analfabeta, ¿sí? La gente se comenta analfabeta en España, bueno, no lee libros.